La espada de Damocles. Conduce Pablo Veloso. Tal como lo cortés no quita lo valiente, así lo hilarante no quita lo profundo. Y dado que la vida es un juego, aquí comienza La Espada de Damocles. La ficción más real que puedas concebir. La Espada de Damocles es un programa que por mera falta de objetividad cree ser diferente. Personajes mitológicos salidos de los más profundos avernos. Leyendas escabrosas y sin sentido. Curiosidades inquietantes e inútiles. Historias antiguas malversadas por nuestra incapacidad de entendimiento. Y cuentos carentes de profundo significado. También pretenderemos sin el menor éxito entender al ser humano en toda su dimensión. En suma, si quieres desperdiciar tu vida, aquí comienza La espada de Damocles, la ficción más real que puedas concebir. La espada de Damocles. Conduce Pablo Veloso. Buenas para todos. Aquí estamos en La Espada de Damocles y estamos continuando con nuestra saga de Mirar con el Ojo de Dios. Soy Pablo Veloso, por si no se lo había dicho. Y bueno, estamos en la parte 5, que ya creo que aquí acabamos. Nos toca en esta división que hace el amigo San Juan de la Cruz de las personas, de nosotros, en distintas categorías. Vio que habíamos hablado que había la categoría de los principiantes, la categoría de los, así le llama él, aprovechados, o podríamos llamarle avanzados, y la categoría de los perfectos, que se corresponde con estas vías que también cita Santa Teresa de Ávila, de la vía purgativa, ¿no? Donde uno se va purgando de un montón de cosas, de adherencias que uno tiene, la vía iluminativa, donde uno se abre a ciertas comprensiones, y la vía unitiva, donde se une uno con justamente ese objeto que se busca, que es la paz absoluta, la verdad, el aletheia, ¿no? La verdad, así le llamaban los griegos, a Dios, ¿no? O porque vio que se dice también en la filosofía neoplatónica y también platónica que a eso que está más allá del pensamiento humano, más allá de toda razón, se lo conoce como el uno, el bien, ¿no? Todos nombres que hacen referencia a, si bien usan palabras, hacen referencia a algo que tampoco es eso. Es como si uno dijera, bueno, ¿qué es lo más sutil que puedas pensar? Y uno dice, qué sé yo, la bondad, la pureza, pero ni siquiera es eso, porque al decir bondad y pureza, para mí la bondad es esto y para el otro es otra cosa, con lo cual no acabaríamos diciendo lo que queremos decir. Entonces, los hindúes le llaman Brahman, que significa lo infinito, pero muchos caminos místicos, acertadamente, hablan de no dualidad, ¿no? Y uno dice, pero, por ejemplo, si dicen no dualidad, ¿por qué no dicen unidad, que es lo mismo? ¿No es lo mismo no dual que uno, ¿no? No, no es lo mismo, porque cuando uno dice Dios es el uno, ¿no? Lo único que existe. Bueno, cuando uno dice uno, tiene que haber otro siempre, ¿no? Porque si Dios es esto, no es aquello, y ya hay un otro.
y la cosa no podría funcionar. No puede ser que Dios sea esto y no aquello, que hay una segunda cosa que no es Dios. Entonces se opta por decir Dios es no dos, no dos. No se dice es esto, es aquello, es no dos. Vio cuando en los evangelios se decía que Jesús decía, dirán el Hijo del Hombre viene aquí, el Hijo del Hombre está allá, este es un anuncio de que está por venir. Es decir, mucha gente dirá aquí está o allí está, pero en realidad nadie sabe el momento en que va a venir, solo lo sabe el Padre. Es decir, cuando hablamos de acceder, si uno le quiere llamar así, a Dios, ¿no? Unirse con Dios, ese acto de unir, ya hemos hablado, no puede provenir de ninguna voluntad humana. Si usted se une con Dios voluntariamente, y yo le estoy hablando en términos teológicos, ¿no? Que suena más a cristiano, pero imagínese que usted es budista zen, ¿no? Japonés. Si usted intenta ser sazen para conquistar el estado de suñatá, de vacuidad, ¿no? Para vaciar su mente y estar en estado de nirvana, de Buda, ¿no? De extinción del Trishna, del deseo, bueno, usted no lo va a poder hacer nunca, porque es un contrasentido. Usted no puede con su voluntad personal trascender su voluntad personal. Alguien decía que es como si uno se quisiera levantar del suelo tirando de los cordones de sus zapatos. No se puede tirando levantarse, ¿no? Entonces, por eso se empieza a jugar con la idea de la gracia. La gracia, que es justamente gratuita, gracia, gratuidad, ¿no? Es algo que ocurre y que permite que suceda esto, pero que no depende de usted. Porque ya dijimos, si depende de usted, no funciona, porque es una extensión de usted. Uno no puede alcanzar aquello extendiendo lo propio, porque lo contaminaría de lo propio y estaría siempre en las mismas. Estaría simplemente engañándose. Entonces, se habla de la vía purgativa primero, como de ir purgándose de cosas antiguas, y básicamente de lo que uno se purga en todas las tradiciones religiosas, incluida la cristiana, es de uno mismo. Así de simple. De lo que los budistas llaman Trishna, que es la sed. Tengo sed de más. Tengo sed de conseguirme este coche, esta casa, este trabajo, sacar esta carrera. ¿Por qué? Porque yo tengo sed. Yo quiero saciar mi sed. Y quiero decir luego, Ah, qué sabrosa estaba el agua, cómo me satisfizo a mí. bueno, ese yo es el que tiene que desaparecer. Entonces la primer vía es la vía purgativa. Esto, le digo, es válido para todas las aproximaciones religiosas. Si usted mañana se hace hinduista, Hare Krishna, le va a funcionar igual. Va a entrar en una etapa inicialmente donde usted va como depurándose, limpiándose de cualquier adherencia. ¿Y cómo lo hace? Básicamente sustituyendo. Si usted iba a la discoteca, ahora va al Kirtan Hare Krishna a cantar y bailar Hare Krishna con otras personas, y básicamente es el mismo formato, pero ahora tiene otros toques. Entonces, en lugar, se dice, por ejemplo, en la línea Hare Krishna, que uno ahora adora a la deidad de Krishna, ¿no? La tiene ahí puesta y hace el puja, que consiste en hacer sonar una campana con una mano, mientras que con la otra va ofreciendo distintos elementos a la deidad. Entonces uno mira a la deidad, huele, porque hay incienso y flores, toca, ¿no? Porque puede tocar los pies de la deidad. Es decir, los mismos sentidos que usted utilizaba para mirar, no sé, si es hombre o una mujer hermosa, si es mujer un hombre bonito, bello, o los mismos sentidos que usted utilizaba para degustar una comida rica, ahora todo esto está encaminado en otra dirección. Lo sigue usando, pero en otra dirección. Entonces, el principiante no es alguien que deja de hacer, de ejercer la función sensorial. La sigue utilizando, pero la redefine. Entonces usted ahora aprende a disfrutar de cosas
que en sí contienen una especie de dedo que señala en otra dirección. ¿La discoteca en qué dirección señala? Bueno, en la dirección de yo tengo que ser el más bonito, el más atractivo, el más triunfador, el más famoso, el que más disfruta, yo. Ahora, si usted entra en la iglesia católica, en los Hare Krishna, en la escuela de yoga, no sé, se hace budista zen, se hace musulmán, bueno, en cualquiera de estos caminos empezará a todavía buscar, ¿no?, su acento personal, de yo quiero ser el mejor, el que cante más mantras, el que lea más el Corán, el que vaya más a la mezquita o a la sinagoga, pero ahora va a estar tan impregnado de un ambiente cuyo mensaje de fondo es anda soltando el yo, que ese camino de principiante lo va a estar inclinando de a poquito al siguiente paso, que es el avanzado o el aprovechado. Entonces, los principiantes se parecen mucho al, llamémosle, mundano, la persona mundana. Podemos hacer una cuarta subdivisión, ¿no? Tendríamos los mundanos, que serían casi todas las personas en este planeta. Luego los principiantes serían los que se acercan a alguna tradición religiosa, desde la Wicca hasta, no sé, el catolicismo, el cristianismo evangélico, todo lo que a usted se le ocurra. Hay, como les digo, niveles. Está el principiante que empezó ayer y que es un tipo que venía de la discoteca y ahora quiere, así como era el rey de la discoteca, ahora quiere ser el rey de la iglesia, ¿no? Y en el culto evangélico es el que mejor quiere tocar la guitarra, porque antes tocaba en una banda de rock, por ejemplo, ¿no? Y así como tenía fans, quiere tener los mismos fans aquí en la iglesia. Pero está bien, está contemplado, se entiende que el principiante es así. Los avanzados lo entienden. Los mundanos lo ven como alguien que se ha salido de eso, pero todavía tiene mucho de esto. La inercia es poderosa, el karma es poderoso. Por eso se dice que si uno quiere cambiar la inercia, el karma antiguo, tiene que sustituirlo por otro karma nuevo, pero más sutil. Si uno tiene un cubo, un balde, lleno de agua sucia y está pegado al suelo, el balde, ¿no? El cubo, uno no lo puede despegar. Y uno quiere limpiar esa agua, ¿qué hace? Bueno, con una manguera empieza a echar agua limpia, rebalsa, y llega a un punto que eso es agua transparente. Esa es la idea del principiante. Se entiende que va a ser egoísta, se entiende que va a ser todavía narcisista, se entiende que va a sustituir el ser el ídolo, no sé, de tener el mejor coche, ahora a tener, no sé, el mejor chapamala hindú hecho con perlas traídas de no sé dónde. Y los demás lo van a mirar como diciendo... Es eso del chapamala, dejate de jorobar. Si venís acá otra cosa. Pero el tipo, como tiene todavía la inercia, todavía lo arrastra. Y los demás, aunque lo piensan esto, no se lo dicen porque saben que se trata de la vía purgativa, ¿no? Donde uno se tiene que purgar. Hay un ida y vuelta también. Puede que el principiante, digamos, recaiga como mundano. Da 3 vueltas y resulta que se arrepintió y volvió a lo mundano, o se volvió a encontrar con sus amigos de antes y lo invitaron a la discoteca, al botellón o al concierto de no sé qué. Y vuelve a caer, o los compañeros de trabajo. Entonces es un trabajo continuo por posicionarse. La vía purgativa es difícil porque se parece mucho a lo anterior, cuesta mucho salir de lo anterior, lo mundano es lo más abundante. Uno sale a la calle, uno abre una revista, uno navega por internet y el bombardeo de tú, siempre yo, tú tienes que ser especial, tú tienes que ser el mejor, tú tienes que superarte, ¿no? Esos pregones raros, porque por un lado nos dicen, sé único, compra, no sé, los pantalones tal, lo mismo que supuestamente van a comprar todos los que quieren ser únicos, con lo cual dejan de ser únicos, ya son masificados. Entonces, el camino de la vía purgativa, que tiene que ver con todos estos caminos de la mortificación, ¿no?
que incluyen muchas veces, sobre todo en el pasado, incluían mortificación de la carne, ¿no? No comer, austeridades de todo tipo, no dormir, no sé, ir de rodillas hasta la basílica de no sé qué, que están en todas las religiones. Y esto está así porque se trata de querer crear una brecha con lo anterior. Empezar a, aunque sea de manera muy burda, muy tosca, querer romper con el placer es para mí. En lugar del placer es para mí, empiezo a decir, bueno, esto que me causa dolor y que me lo autoimpongo, en el fondo me da un poco de placer, porque es el placer de que soy especial, como antes me gustaba ser especial, pero ahora se lo dedico a Dios. Y uno dirá, sí, se lo dedicas a Dios, pero en realidad te lo estás dedicando a vos. Porque a vos te gusta que en la iglesia digan que vos sos el que hace más ayuno, ¿viste? El que reza más mantra o el que canta mejor, ¿eh? Es verdad, pero no importa. Justamente hay que tener paciencia con eso, tanto en uno mismo como cuando uno lo ve en los demás. Saber que es un proceso que debería encaminarse y no detenerse ahí. Hay gente que se detiene ahí, ¿eh? Hay gente que se queda la vida entera en la vía purgativa. La vida entera en rezar el rosario en la iglesia, en, no sé, hacer caridad, en, no sé, recitar el Corán, en, no sé, ir a la sinagoga y hacer todas las oraciones que corresponden, y no sale de eso, no sale de eso nunca más. Bueno, ¿es mejor que lo mundano? Y sí. ¿Qué problemas trae? Que un principiante es muy celoso de lo suyo, porque todavía tiene mucho ego. Entonces, como es muy celoso, está convencido y tiene miedo además de recaer, por lo tanto proyecta su sombra, ¿no? El miedo a volver a ser como todavía siente que tiene ganas de ser. Yo tengo ganas de volver a la discoteca, de volver al botellón, de volver a no sé, al grupo de amigos, y sé que quiero, pero también sé que quiero esta otra cosa. Me he dado cuenta que ahí no me va a satisfacer, pero me atrae, porque es un placer rápido. Entonces tengo tanto miedo de recaer que me autoconvenzo de que yo soy el más puro del mundo y que el que es impuro y quiere volver es aquel otro, mi compañero de la iglesia, ¿no? Mi compañero de la mezquita, mi compañero del templo hindú o de la sinagoga. Y genero campaña para hundirlo, como diciendo, ese es el que está poseído por el diablo. Y soy yo. Entonces, esto a veces se extiende a nuestro grupo es el puro, en cambio los de la otra religión son los impuros y vamos a matarlos. Entonces el principiante normalmente es el que hace las guerras religiosas. El mundano no, el mundano hace guerras por otras razones, normalmente por razones de poder, de economía y de política. El principiante, el de la vía purgativa, bueno, hace guerras en nombre de la religión y en realidad lo que está queriendo es afirmar su pureza, una pureza que todavía no está convencido si realmente la quiere o no. Luego viene el avanzado. El avanzado es el que ya pasó esa etapa, habíamos hablado, ya se dio cuenta que la cosa no pasaba por ahí, que no importaba tanto si se hacía más o menos mantras, que tampoco importaba tanto tocar mejor la guitarra o impactar a todos en el culto evangélico de cómo predica. Se dio cuenta que no pasaba por, no sé, estudiar más suras del Corán de memoria, no era esa la cosa. Y entra en la etapa iluminativa, donde empieza a ver una cierta luz. Pero también hay un gran desasosiego, porque quien entra en la vía iluminativa, en el avanzado, habíamos dicho que era aquel que, digamos, ya soltó lo anterior, soltó tanto lo mundano como lo de principiante, o sea que los principiantes lo miran y no lo ven como uno más, lo ven como un tipo raro, que, por ejemplo, va a la iglesia pero no se preocupa tanto por lo que ellos se preocupan. Los principiantes están preocupados no sé, de traer una estatua nueva, de hacer la procesión de la Virgen, y no le importa. Entonces lo ven como, ¿qué le pasa? Dicen, Me parece que no es de los nuestros, ¿eh? Como medio tibio, ¿viste? Estábamos hablando de hacer la procesión de la Virgen y no quiere venir, dice que tiene otras cosas que hacer.
Este me parece que es de la otra religión, ¿eh? Entonces se convierte en una especie de paria, porque todavía no es el que llegó a la etapa unitiva o de perfección, pero tampoco es el que ni es mundano ni principiante. O sea que está en un medio donde no tiene la satisfacción de sentirse uno y de tener ese poder, esa fuerza de soy, he llegado, ¿no? En el sentido de no yo, sino que esa sensación de que uno fluye con la totalidad, ¿no? Que no hay brechas, que no hay fisuras, ¿no? Como aquel profeta que siente que Dios le está hablando y no tiene dudas. Aunque eso sea, le descalabre la vida, él siente que ese es el camino, ya está seguro, ¿no? Pero no, el avanzado no, el avanzado está en el medio, el de la vía iluminativa, donde va iluminando, va dándose cuenta de un montón de cosas. De él hablamos en la última ocasión y con ese tema terminamos, la última emisión de esta saga. Y esta persona avanzada vive lo que se llama, según San Juan de la Cruz, la noche oscura del alma. Las mismas posturas de yoga que hasta ayer eran la base de tu vida, te diste cuenta que no pasaba por ponerte la pierna detrás de la cabeza. La misma kundalini que levantabas y sentías que el chakra hacía un ruidito y te veías una luz, ahora ya no te importan. Y resulta que a todos tus compañeros les sigue importando. Y valoran todo en base a eso, pero a vos no te importa. O sea que medio que no casás con nada. Y a veces pasa que hasta el gurú mismo, o el cura, o el que sea de cada religión, también está en la etapa de principiante, no pasó de ahí. Por lo tanto, él también valora eso. Y uno pasó a la etapa de avanzado. Solo yo, solo uno, solo usted. Entonces se encuentra solo, porque dice, ¿y a quién le cuento yo estas cosas? ¿Quién me va a entender a mí? Entonces uno se siente abandonado, desolado. Desolado es sin sol, ¿no? Sin sol, ¿no? Es la vía iluminativa, pero es una vía como un sol negro, ¿no? Como una oscuridad muy grande, la nigredo, ¿no? De los alquimistas. Es una etapa dolorosa, una etapa donde uno no puede refugiarse en ningún lado. Eso de las zorras tienen madrigueras, los pájaros tienen nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde posar la cabeza. Es decir, uno siente, ¿qué hago? No hay, de hecho, muchos textos que ayuden en esta dirección. La mayoría de los textos religiosos son de principiante. Enseñan cómo orar tal cosa, que la medallita de no sé qué, que cuentan la vida del santo tal. Pero, ¿y esto? Cuando uno sale de eso, ¿qué hay? Noche oscura, justamente. Hay una especie de desasosiego. No sé qué hacer. Me siento abandonado por completo. Entonces, es un proceso que uno sabe que no quiere regresar a lo anterior, no le interesa, y que quiere lo siguiente. En la nube del no saber le llaman a esto una suerte de limbo que hay cuando uno genera una nube del olvido por debajo de uno y por ahí debajo mete todos los pensamientos. O sea, todo lo que antes como principiante le importaba lo mete ahí. Y por encima de uno ve otra nube espesa, que es la nube del no saber. Detrás de esa nube está Dios, Aletheia, Brahman, ¿no? Lo absoluto, lo que no puede comprenderse. No lo tengo todavía eso, porque sigo yo acá. Tengo que desaparecer yo para que eso sea. Y como todavía no desaparecí, lo único que me di cuenta es que haciendo cosas puntuales no iba a ninguna parte. Por eso las dejé de hacer y las metí debajo de la nube del olvido. Dije, me olvido de la novena de la Virgen. Me olvido de... O sea, recordemos, lo sigo haciendo, ¿eh? Puedo ir a la misa, puedo ir a la sinagoga y lo que sea. Pero ya no... Me di cuenta que no pasa por ahí. Entonces lo metí debajo del tapete, debajo de la alfombra, debajo de la nube del olvido. Encima tengo la nube del no saber. Yo estoy en el medio, estoy en un limbo. Es horrible. A veces es mejor quedarse en lo que uno estaba que estar en este estado. Este es el peor estado. Por eso San Juan de la Cruz le llama la noche oscura del alma. Que a veces se confunde y se usa esta expresión para denotar, por ejemplo, uno dice... Sí, me dejó Martita el otro día, estoy terrible, estoy pasando la noche oscura del alma, ¿viste? No, eso no es la noche oscura del alma, eso simplemente
que usted está triste porque perdió un objeto determinado de amor y más tarde buscará otro y estará feliz otra vez. Eso no es la noche oscura del alma. La noche oscura verdaderamente y con toda la intensidad es cuando usted deja todo lo que apuntalaba a su ego, a su yo, y se queda sin nada que lo apuntale, se queda en la nada, ¿no? Pero todavía usted está ahí, eso es lo más doloroso. Todavía no se unió, no entró en la vía unitiva, ¿no? En la perfección. Estos niveles, recuerda, están en todas las religiones. Y uno empieza a notar ahí la negatividad, a empezar a darse cuenta que vaciarse es más importante que llenarse. Que antes usted se llenaba su día con actividades, con pensamientos, con, no sé, rituales de su religión, todo, y cuanto más hiciera, más le parecía que usted estaba llegando a alguna parte. Entonces usted decía, no, hoy recé un rosario, mañana voy a rezar 2, porque si rezo 2, no sé, Dios va a aflojar, ¿no? Va a ser más fácil convencerlo de que me dé lo que quiero. Bueno, ahora se dio cuenta que no se trataba de lo que usted hiciera, se trata de quedarse vacío de todo eso. Es lo que se llama la vía apofática, ¿no? Vaciarse, la vía negativa. En la India le llaman, en el Vedanta, la vía del nirguna, de empezar a abrirse a lo que no tiene forma. Lo contrario es el saguna, con forma. Entonces usted se abre a la vía apofática, al neti neti, no es esto, no es esto. Le viene a la mente la idea de, por ejemplo... Hace mucho que no hago un yapamala. Yo debería recitar el mantra las 108 veces, como corresponde cada día, y tendría que hacerlo. Y entonces usted en ese momento piensa... No, neti neti, eso no es. Lo voy a hacer, mira, lo voy a hacer, pero sé que no pasa por ahí. Así que lo hago por complementar nada más, o como una expresión casi artística y disfrutable de la espiritualidad, pero sé que no pasa por ahí. Neti neti, esto no es. Entonces usted empieza a entrar en un sunya, en un vacío, ese famoso vacío de los budistas que la gente dice... Los budistas no me gustan porque se vacían, ¿viste? Y cuando pones la mente en blanco, entra el diablo, y te posee, ¿viste? Yo lo hice una vez y me poseyó durante 36 años. Recién ayer me limpiaron y se me fue, pero me vuelve a veces, ¿eh? Entonces, si usted se vacía, ¿no? Que ese es el neti neti, soltar. Recuerde, no soltar la cosa. El avanzado no suelta las cosas, como hace el principiante que suelta la discoteca, suelta no sé qué. No. El avanzado se dio cuenta que soltar la cosa a veces no sirve de nada, porque usted la suelta pero sigue deseándola. Ahora se trata de soltar la voluntad de hacerla, las ganas de hacerla, ¿no? Entonces usted suelta porque ahora sí se dio cuenta que no va por ahí la cosa. Entonces usted dice, hago el chapamala, voy a la iglesia, cumplo con los rituales que tenga que cumplir de mi religión, pero no me importa. No vuelve a lo mundano tampoco, aunque no le haría tampoco problema porque usted ya lo comprendió. No vuelve a lo mundano porque sabe que por ese lado no está y que inclusive podría llegar a revivir viejas semillitas, ¿no? Samskaras, de tendencias latentes, como dicen en los Yoga Sutra de Patanjali, y usted acabaría quizá volviendo a lo mundano. Como a usted no le interesa, ya sabe que eso no es lo que quiere, va en esta otra dirección. Y así llegamos al perfecto, que es la vía unitiva. La vía unitiva. El perfecto, dice San Juan de la Cruz, como espíritu se reintegra a su propia sustancia, como espíritu. Es decir, no necesariamente corporalmente. Usted no necesita dejar de hacer cosas. Usted hace las cosas de siempre. Lógico que alguien que esté en esta etapa no va a hacer esa clase de cosas que, por ejemplo, no sé, saltar de un puente haciendo puenting o jumping, ¿no? O hacer parkour en las alturas de un edificio para tener la adrenalina de sentir que usted está vivo, como está de moda ahora. No, porque ese tipo de cosas usted no las necesita más.
Usted no necesita ir en una moto a toda velocidad en una zona transitada, pudiéndose matar contra algún coche o contra algún poste. No lo necesita hacer, porque usted ya está en su centro y ya sabe lo que quiere. Sin embargo, ahora, como el perfecto se reintegra en espíritu, es decir, puede comer lo que sea, puede hacer lo que sea. De hecho, en los evangelios se dice eso justamente, que le pasó a Pedro, el apóstol Pedro, que era muy terco, muy cabezón, que, Pablo de Tarso, San Pablo, proponía ir a todos los gentiles, a la gente común, y hablarle de estos temas de religión y que se hicieran cristianos. Y Pedro decía, No, Pablo, no se puede eso. ¿Sabes por qué? Porque para que se haga cristiano, un gentil tiene que hacerse primero judío, ¿viste? Y para hacerse judío tiene que circuncidarse, ¿eh? ¿Sabes lo que es circuncidarse? No, es que te cortan ahí, ¡pac! Te cortan. Eh, entonces, si hacen eso y empiezan a comer como nosotros, ¿viste? Sacándole la sangre a las carnes antes de comerla y descartando las comidas y alimentos que no son permitidos en el Deuteronomio y todo eso, sí, ¿eh? Ahí sí se hacen cristianos. De lo contrario, no me vayas a traer un griego y me digas que se hizo cristiano y le miramos ahí y tiene sus partes completas, ¿eh? Mirá que tiene que estar ahí cortadito, que nosotros vamos a revisar, ¿eh? Entonces, Pedro tenía esa actitud. Y una de las cosas que jamás haría Pedro, como cualquier judío, era comer con por ejemplo, un romano. Jamás se sentaría a la mesa con un romano o con un griego, porque para ellos era sumamente impuro. Compartir una mesa para un judío, por eso la última cena tiene que ver con algo que nosotros no llegamos a comprender, porque cenar juntos, ¿no? Como cuando Jesús comía con cobradores de impuestos, era algo muy íntimo para un judío. Entonces, si comías como un cobrador de impuestos, era como que prácticamente estabas en la cama haciendo el amor con el tipo. Era muy íntimo. Entonces, por eso era muy transgresor lo que había hecho Jesús. Bueno, y Pedro estaba en la etapa en ese momento de principiante. A él le parecía que no, que solo podían hacerse los que cumplieran con la ley mosaica y que debían hacerlo a rajatabla. Y en ese momento le apareció una visión. Bajó una mesa del cielo y se escuchó una voz que decía: Pedro, mata y come. Así. Pedro, mata y come. Y Pedro escuchó esta voz 2 o 3 veces que le decía la misma frase, y la mesa tenía toda clase de alimentos, aún los prohibidos. Entonces Pedro hizo caso, ¿no? Pues sabía que venía como de Dios, mató y comió de la mesa. Y instantes después le vinieron a avisar que lo mandaba a buscar el centurión Cornelio, que era un centurión, un romano. Y él, en lugar de negarse, con esta experiencia que tuvo, fue. Y cuando llegó, el centurión le dijo que había tenido un sueño donde le decían que vaya a buscar a Pedro, justamente, y que tenía que ser bautizado. Y Pedro primero lo dudó, pero enseguida se puso a pensar, claro, de eso se trataba mi visión, de que yo tengo que aflojar con todas estas cosas estrictas y del protocolo e incluir a todos. Y ahí lo bautizó y el tipo se convirtió en cristiano. Pero muchos de los primeros cristianos compañeros de Pedro seguían con mucha reticencia este tema de abrirse a los demás, y por eso Pablo y Pedro tuvieron una gran pelea, o la iglesia de Jerusalén, liderada por Santiago, hermano de Jesús, y Pablo de Tarso tuvieron una gran pelea porque Pablo decía, esto es para todos, y no hace falta nada, solamente te bautizás con un poco de agua y ya estás. Y los demás no, que hay que cumplir todas las reglas. Eran principiantes. Entonces, por eso se separaron y Pablo siguió su propio camino. Entonces, el que es perfecto realmente, a veces es visto por los demás como un lascivo de repente. Eso es muy común. Fíjese este caso. Sukadeva Goswami, hijo de Vyasa, lo sitúo. Vyasa es el que escribió el Srimad
Bhagavatam. Y Vyasa es el que escribió el Mahabharata también, ¿no? El Mahabharata. El Mahabharata es un texto, bueno, que cuenta la guerra de justamente del Mahabharata con los Kauravas y los Pandavas. En el medio está el Bhagavad Gita, uno de los capítulos es el Bhagavad Gita. Era un tipo muy serio, Vyasa, era un sabio, de esos de barba blanca y todo el atuendo hindú de sabio. Y tenía un hijo que se llamaba Suka, Sukadeva. Y Suka era un Nitya Brahmachari. Nitya significa eterno. Brahmachari significa aquel que lleva un modo de vida, acharya, adecuado para encontrar a Brahman, ¿no? Lo absoluto. ¿Cómo andaba Suka? Desnudo. Todo el día andaba desnudo el tipo, ahí mostrando sus partes. En cambio, Vyasa era súper estricto. Entonces un día apareció Suka delante de Vyasa, que estaba junto con otros sabios y todos con los atuendos, y le dice Vyasa a su hijo: Suka, ¿qué haces desnudo? Te dije que te vistiera, papá. ¿Qué haces ahí mostrando tus partes, sacudiendo de un lado al otro? Anda a ponerte algo. Y Suka no le hizo caso. Suka le dijo al padre: No, papá, no me quiero poner nada. A mí me gusta andar así, ¿viste? Como Dios me trajo al mundo. Entonces Vyasa lo empezó a perseguir a Suka y lo corría por todas partes. Y en un momento pasaron frente a unas mujeres que se estaban bañando en un lago. Y se estaban bañando desnudas, sin ropa, ¿no? Entonces estaban tapadas con el agua, obviamente, hasta el cuello, pero estaban desnudas. Entonces pasó Suka corriendo y siguió corriendo. Y detrás vino Vyasa. Y cuando Vyasa pasa delante del mismo lago, ve que las mujeres empiezan a tapar y a gritar, como diciendo, no sé, algo así, ¿no? ¡Ay, no nos miren! ¡Que estamos desnudas! Vyasa, tapate los ojos, por favor, estamos desnudas. Así. Entonces Vyasa se detuvo y dijo: Momento, ¿qué pasa acá? Pasó mi hijo Suka, que pasó desnudo, y nadie dijo ni mu. Paso yo, que estoy vestido hasta la coronilla de la cabeza, y me vienen ustedes con que me tape los ojos. ¿De qué estamos hablando? Entonces las mujeres le dijeron: No, ¿sabés qué pasa, Vyasa? Es que tu hijo, Suka, el que anda desnudo, no tiene lascivia. Él no nos mira a nosotros como objetos, con C, objetos de placer. Él nos mira como si viera una maceta, más o menos. En cambio vos, yo no quiero decir que seas un viejo verde, ¿viste? Pero vos nos mirás a nosotros y... vos me entendés, ¿no? Entonces a eso se referían, que él, Vyasa, estaba en una etapa donde todavía le tiraban estas cosas. Quizá era un avanzado, por ejemplo, Vyasa, ¿no? Estaba en etapa de iluminativa. Entonces sabía lo que quería, estaba en este medio y todavía le tiraban estas cosas. Por momento veía a una mujer y la veía como sin lascivia y por otros momentos no, le movía. Pero Suka estaba en estado unitivo, en estado de perfección. Es decir, para Suka había una unidad, estaba reintegrado, ¿no? Esa idea de regresar, religar, religión, yoga, que significa unir, había regresado justamente al estado de unidad, pero en espíritu. Entonces, corporalmente él podía hacer lo que quería, podía andar desnudo, ver mujeres desnudas, no le movía un pelo. Con esto no quiero decir que Suka no pudiera excitarse, no pudiera hacer el amor, no pudiera tener, no sé, comer una comida rica y decir qué rico está esto. Sí, pero no implicaba lo que implicaba para Vyasa. Para Vyasa había una especie de yo detrás, de ego, que quería apropiarse de eso y por lo tanto lo que para Suka era, oh, mira qué bella mujer, para Vyasa era, oh, ¿no? Le movía mucho más. Eso era lo que le decían estas mujeres. Entonces, no se trata este camino de
de principiante avanzado y perfecto, no se trata de dejar las cosas, sino de de tener ese hincapié en mí que crea una exageración en mi reacción ante la cosa. Le voy a dejar con un audio pequeñito que nos cuenta cómo colaborar con nuestro programa. Ahí va. Nuestro programa carece de sustento económico externo. Si quieres colaborar y apoyarnos, puedes hacer de cuenta que me invitas un café y dejar una donación equivalente a ello o lo que tú desees a través del enlace de PayPal que aparece en nuestro canal en iBooks. Si tienes alguna duda al respecto, puedes enviarme un correo a infoespadaweb@gmail.com para informarte y desde ya muchas gracias por ello. Así que cuando hablamos de esta reintegración en espíritu, se reintegra, fíjese, a su propia sustancia, que es un binomio. O sea, esa unidad, esa vía unitiva, es unirse no con Dios como un ser polar que está ahí y la materia del otro lado. No, un binomio divino-humano. Por eso ese binomio se representa en todas las religiones como, por ejemplo, el nirvana, la trascendencia, y el bodhisattva. El bodhisattva es o el nirvana y el samsara, pero el bodhisattva es la encarnación de aquello que ya tocó la ribera de lo trascendente, pero vive en el mundo. Conteniendo, ¿no? Incorporando aquello, pero en el mundo. Es la idea de los 10 toros del Zen, que en la última viñeta el personaje está completamente integrado al mundo, habiendo regresado de aquello con el perfume de aquello. Entonces, en el cristianismo se refleja también no solo con la figura de Cristo, que es hombre Dios, sino también como la Trinidad, ¿no? Que es lo mismo pero dividido en 3. Entonces, esta idea de no es me voy, como ese verso sánscrito que dice gate gate para sam gate bodhi swaha, ¿no? Más allá, muy más allá, supremamente más allá, me entrego, swaha. Sí, eso está bien, pero luego regreso. El Buda alcanzó el nirvana y regresó. Los 10 toros del Zen, en la novena viñeta, está el nirvana, la unidad. Se alcanzó la unidad después de todo el esfuerzo, pero se regresa. En el 10 se regresa al mercado. Aparece un hombre gordo, contento, trayendo todo lo que los niños le dan, acumulándolo como si le importase y con una sonrisa de oreja a oreja. Entonces, el perfecto en espíritu o como espíritu se reintegra a su propia sustancia, que es un binomio. Binomio quiere decir que tiene 2 polos que quizás son totalmente distintos entre sí, pero forman parte de una unidad. Entonces, ni es divino ni es humano. No hay acento. Por eso las herejías dentro del cristianismo, como por ejemplo el docetismo o el arrianismo, que algunos decían, Cristo se metió dentro de Jesús en un momento y después volvió a salir, en realidad no sufrió nada en la cruz, el que sufrió fue Jesús y Jesús murió, pero Cristo no, como si hubiera esa división entre, que es la misma de después decir espíritu-materia. No, es la misma cosa. El que llegó a la unidad, el perfecto, es el que comprendió que no se trataba de huir de la materia, se trataba de vivir como Sukadeva Goswami en la materia con otra visión de las cosas. Vyasa, su padre, todavía estaba queriendo salirse del lío y por eso tenía ciertas reglas morales duras, pero no, Sukadeva lo trascendió. Normalmente a los perfectos los suelen matar, en general, ¿no? En el pasado los mataban de forma cruel y sangrienta, hoy en día los matan aislándolos, criticándolos, denostándolos, diciendo que están locos, porque su propuesta es una propuesta muy revolucionaria, ¿no? Es la propuesta de hacer declaraciones como yo soy uno con todo, Dios es mío, ese tipo de cosas que suenan a herejía, ¿no? A blasfemia. El mismo Cristo decía, mi Padre y yo somos uno, ¿no? Entonces, los judíos, los del Sanedrín, ¿por qué lo crucificaron? Porque hacía esas declaraciones. Al-Alaj, ¿no? Un místico sufi musulmán,
también le pasó exactamente lo mismo y lo descuartizaron por decir ese tipo de cosas. Entonces, el perfecto se reintegra a su propia sustancia, que es un binomio, es doble, divino-humano, en el que cada parte se dona a la otra en amor. Es decir, Zucca no era solamente divino o solamente humano, era lo divino volcándose en lo humano. Él veía en cada cosa a lo divino, pero a su vez era lo humano buscando a lo divino constantemente. Era como un juego eterno, una coniunctio, dirían los alquimistas, un juego de amor, de yo te busco y a la vez vos te volcás hacia mí y al volcarte hacia mí yo me vuelco más, te busco más. Hay como un ida y vuelta eterno. Es decir, no es algo estático. No es que arribé, llegué, ¿no? Lo logré, listo. Es un movimiento eterno, donde Dios se interesa por el hombre y el hombre por Dios. O llamémosle el silencio, lo secreto, lo misterioso, continuamente me cautiva y yo me dejo cautivar. Como dice el profeta Jeremías, que decía, me sedujiste y me dejé seducir, decía él. Fíjese, Jeremías, capítulo 20, versos 7 al 9. No solamente me dejé seducir, decía Jeremías, sino que decía, intenté no hacerte caso y no decir las cosas que me pedías que diga, pero un fuego en mis huesos me podía y no pude evitarlo. Es decir, esto es algo que de ahí vemos por qué nacen las ideas de Radha y Krishna amándose, o las beguinas de la escuela renana del Rin, de Alemania, o Bélgica también, donde se hablaba en clave de amor, como el amor cortés, ¿no? De, oh amado mío, ¿no? Como el cantar de los cantares, que me bese con los besos de su boca, o San Juan de la Cruz que dice, ¿por qué me dejaste amado? ¿Y dónde te fuiste? Bueno, ahora no me acuerdo, pero así, en ese tono de amor, ¿no? De que me abandonaste y quiero tus besos, ¿no? Y cómo me encantan tus pechos, que así está en el Cantar de los Cantares, en la misma Biblia. Y uno dice, pero ¿cómo pueden hablar así? Bueno, es eso, es la locura de que descubrí que eso es y me dono, me entrego por completo. Y aquello se entrega a mí. Y hay un juego eterno de casi como de lo busco y por momentos se me esconde, como dice en uno de sus poemas Santa Teresa de Lisieux, Santa Teresita, la francesa, que dice, y aun si me dejases, oh divino tesoro, porque dice, a veces te escondes, a veces te busco y te encuentro y otras veces te escondes a propósito de mí. Y aun si me dejases, yo te esperaría toda la eternidad, ¿no? Que vinieses, porque ese es tu juego. Entonces, no es una situación estática, no es que llegamos y somos todos como unos zombies unitivos, ¿no? Estamos en un estado de unidad, perfectos, nadie pestañea, nadie tose, nadie nada. No, al revés. Hay un gran movimiento y ahí es donde aparecen miles de expresiones diferentes que en el cristianismo se llama el carisma del Espíritu Santo de repente, ¿no? Que a uno le da por predicar, a otro le da por meditar, a otro le da por, no sé, servir, cada uno lo suyo. Entonces se convierte el perfecto en la Trinidad misma, como potencia, o sea, fíjese, trino, ni siquiera doble, trino, Padre, la potencia, el Hijo, la sabiduría y el Espíritu Santo, el amor. Entonces, la voluntad divina sustituye a la humana, pero no como una ajena, sino como voluntad suya. O sea que no es que el que está en ese estado siente que ahora Dios, ¿no?, es el que me posee y yo desaparecí. No, es como dice San Pablo eso de ya no vivo yo, Cristo vive en mí. O sea, él no dice ahora es Cristo, yo soy Cristo. No es que me sustituyó. No, sustituye a mi voluntad humana, pero como mi voluntad. Ahora yo siento que soy eso. No es que yo quedé de lado. Ahora, en vez de identificarme con mi ego pequeñito, ahora me identifico con
ese Dios. Entonces, no siento que me manejen, siento que hago exactamente lo que quiero. Por eso San Juan de la Cruz dice, ahora todo es mío, ¿no? O Santa Teresa, no me acuerdo, que dice, todo es mío, Dios es mío, Cristo es mío, el árbol es mío, la vida es mía, todo es mío, todo es mío. Suena a egoísmo, pero en realidad lo está diciendo alguien cuya voluntad ahora dejó de tener una V o V corta, pequeña, minúscula, y está en mayúsculas. Es decir, como decía Aleister Crowley también, eso de do what you will, es decir, haz lo que desees. Esa es la ley, ¿no? Él decía eso. Entonces, el mago, por ejemplo, al principio quiere hacer su voluntad, con minúscula. Quiero esto, no quiero aquello. Pero llega un momento que se da cuenta de que el verdadero acto de magia y tener el verdadero poder con P mayúscula es entregarse a la voluntad con V mayúscula. Y en ese momento ya no intento que la vida haga lo que yo quiero, que eso sería voluntad con minúscula, que a veces coincide, a veces no, y me da como un desengaño. No, ahora me entrego a la voluntad divina. Es decir, todo lo que pasa es lo que yo quiero. Exactamente lo que está sucediendo es lo que deseo, porque me puse en la posición de Dios, sub specia eternitatis, miro la vida desde Dios. Entonces, ahora no tengo una voluntad ajena que me domina, ahora me he plegado, he hecho de la voluntad divina mi voluntad. Yo he desaparecido en Dios, ¿no? Ya no es una experiencia de la terrible negatividad, ¿se acuerda? De sentir que todo está vacío, la noche oscura del alma, de que no encuentro en nada. No, porque no estoy fuera. Ahora me metí dentro. Ahora eso se hizo cargo de mí, me llenó, me impregnó. Ahora yo vivo en ese nivel, pero no Pablo Veloso. Ahora no hay más Pablo Veloso. Pablo Veloso sigue existiendo como una especie de trazas, ¿no? Como pequeños vestigios que ante los ojos de los demás sigue estando ahí, me saludan y yo digo la qué tal. Pero en realidad es la voluntad divina la que funciona en mí. No hay otra. No hay más Pablo. Parece estar, pero no está. Obviamente Pablo se ríe, come, duerme, tiene toda clase de emociones porque dentro de la voluntad divina está incluido eso. Por esa razón. Entonces, ahora es la participación en la autorreflexión divina, o mejor, la reflexión absoluta de la voluntad divina. Es decir, no es que yo como Pablo ahora entiendo, digo por ejemplo, ahora entiendo la perspectiva de Dios, que quería terremotos y maremotos, lo entiendo racionalmente, ¿eh? Participo de su actitud, la apoyo, grande Dios. No es eso. Eso sería una participación desde afuera. No. Ahora es la reflexión absoluta de la voluntad divina. No es que participo de la autorreflexión divina y me doy cuenta de que Dios quiere reflejarse en mí, quiere reflejarse en ese maremoto, ¿no? Y ese es su juego. Y lo miro y digo, bueno, en el fondo es medio morboso, pero bueno, lo entiendo. No es eso. Ahora yo soy eso. Pero no yo en tanto Dios. Yo en tanto Pablo soy eso. Es una cosa rarísima. Es decir, todavía hay Pablo, pero un Pablo que ya no es Pablo. Por lo tanto, este acto de darme cuenta de qué quiero como Dios, es un acto que yo lo siento como mío, como Pablo. Entonces, cuando algo sucede, no lo miro como, bueno, es lo que Dios quiere. No, es lo que es, dirían algunos, ¿no? Y suena como un cliché, suena como algo que no tiene sustancia. ¿Cómo que es lo que es? Si se muere un niño recién nacido, ¿es lo que es? Sí, Dios lo ve así. Entonces, quien está en ese estado de unidad no dice, bueno, Dios lo ve así y por eso lo entiendo, si murió el niño, irá al cielo con él. No, dice, esto es lo que es. Punto. Como yo soy el que soy, que dijo Dios en la zarza ardiente ante Moisés, igual, esto es lo que es.
Pero si fuera esto es lo que es y nada más, se perdería la humanidad. Recuerde que es un binomio. Tiene que haber todavía, o sea, dentro de esa esto es lo que es, está incluido Pablo, tiene que existir Pablo, porque la autorreflexión divina quiere que también exista Pablo. Entonces Pablo sigue con sus pensamientos, sigue con sus ideas, pero ahora es como que está reconectado con, ya no está suelto. Entonces la Santísima Trinidad ahora obra en él, con él y a través de él, que ya no es más él como alma, sino él como Dios mismo. Esto lo dice San Juan de la Cruz. Fíjese qué herético que suena. La Santísima Trinidad, o sea, la totalidad, Dios, ¿no? En su totalidad, ahora obra en él, o sea, dentro de él o sobre él, con él, o sea, todo lo que él haga, a través de él, que ya no es más él, ya no es más Pablo como alma, ahora, sino él como Dios mismo. Es como que no es Dios actuando a través de mí, es yo soy ese Dios que actúa. Pero no en el sentido egoísta de decir yo, Pablo, soy Dios, mira qué grande que soy. No, no, no. Yo, Dios, soy Dios. Ya no es la esposa, ahora es una con él. Antes era la esposa. En el estado anterior se lo veía a Dios como algo a conseguir. Bueno, me fui del estado de principiante, todavía no llegué al estado de un unido, de perfecto. Lo tengo que conseguir, es el amor que necesito, es la nube del no saber que quiero atravesar. No, ahora ya no hay más otro, ahora es coniunctio, ahora hay unión. Es el fin de la alquimia, la unión, la coniunctio, la rubedo, donde uno está unido con la otra cosa. Ya no hay esposa, ¿no? Es como el final del Apocalipsis, las bodas del Cordero con la Jerusalén celeste, son uno. Por eso dice San Juan de la Cruz, ahora todo es mío, todo es mío. Dios, el mundo, yo, son uno. Por eso no es yo me salvo, sino todo es salvo. Ya no importa salvarme. Por eso durante las etapas anteriores se hacía tanto hincapié en dale al otro, si te pegan en una mejilla pone la otra, da la vida por los amigos, como dice Jesús, nada más grande que dar la vida por un amigo, sé un mártir, es decir, entrégate, testifica ante los demás, date, ayuda, ponte en el lugar del otro, deja que te pisoteen, porque en el fondo lo que pretendía esa enseñanza era acercarte a la idea de que solo existe Dios, no dual, no hay dos, no existió nunca Pablo como cosa suelta, no existió, existe Pablo y existirá siempre como parte de la autorreflexión divina. No estás más desligado, ahora estás religado, ¿no? Ahora estás unido, eso es la religión, es religar lo desligado y volver a unir. Entonces, nada es ahora divino por naturaleza, perdón, no es divino el ser, Pablo ahora, por naturaleza, sino por participación. Es decir, esta sensación de soy la totalidad, ¿no? Todo es mío, no es por naturaleza, no se me dio desde el primer día, sino que se me dio por participación. Es decir, participo de esa totalidad. Yo como parte no soy divino porque así nací, sino que no lo era en un sentido hasta que volví a reintegrarme con esa totalidad. Por eso es que mientras estaba desligado es como si no fuera divino. En cambio, cuando me religo, vuelvo a esa unidad, a esa participación, que era lo que me mantenía alejado de la fuente, de la esencia. Entonces, fijémonos, hasta aquí, esta triple división de San Juan de la Cruz, fijémonos cómo son muy diferentes cada una de las etapas, muy distintas, como una etapa más baja no puede entender a la siguiente, ni siquiera el avanzado puede entender al unido, ¿no? al perfecto, no lo puede entender, porque son dimensiones totalmente diferentes. Eso es lo que los hindúes llaman adhikara, capacidad propia, es para dónde te da, hasta dónde te da, y bhumika, niveles.
Entonces, normalmente la regla es así: el que está abajo no entiende al que está arriba. Por ejemplo, el mundano no entiende al principiante, el principiante no entiende al avanzado, el avanzado no entiende al unido, ¿no? Y hasta puede atacarlos. Mientras que la regla dice justamente que lo contrario sí es válido. El unido entiende al avanzado, el avanzado entiende al principiante y el principiante entiende al mundano. Entonces, entendiendo esta dinámica, podemos más o menos intuir en qué nivel estamos, y recuerda que cada nivel se divide en subniveles. El avanzado que recién empezó ayer no es igual que el avanzado que ya lleva un trayecto. Entonces, hay toda una matización, una graduación en cada uno de estos niveles. Que recordemos que Meister Eckhart, el dominico alemán, decía que hablaba de la radicalidad, que es como decir, si lo viste de entrada, no importa en qué estadio estés, eres un mundano. ¿Ves esto de la unidad que te estoy contando? Listo, ya estás ahí. Como dicen muchos caminos hoy en día de la Advaita, de la no dualidad, ¿no? Que si lo ves, ya está. No hay ego, no hay nada, se disuelve todo en un instante. Nunca existió, Ajativada, así se llama en la India. Pero lo que dice Nicolás de Cusa y San Juan de la Cruz es, dicen ellos, momento, traigamos todo esto a la línea temporal y empecemos a caminar de a poquito, porque esto de dar un salto no es para todos. Entonces vamos de a poco, seamos de mundanos, interesémonos por las cosas religiosas, principiante. De principiante, llegado a un punto nos damos cuenta de que esas cosas no me conducían a nada, sí me ayudaban, pero no me conducían a nada, y que me iba a quedar eternamente empantanado. Las suelto, me quedo en un vacío, la noche oscura del alma, me abro poco a poco a la posibilidad de soltarle el último vestigio de ego que me queda, de yo, y me abro a esa lluvia divina, esa gracia que es infundada, es una gracia que no puede ser apropiada. Y finalmente soy la totalidad, pero tal como lo dicen, por ejemplo, los Vaishnavas, que es una línea vishnuita, conocidos en Occidente como los Hare Krishna, dicen Achintya Veda Veda Tattva. La achintya, inconcebible, Veda a Veda, o sea, Veda a Veda, ¿no? Unidad y diversidad. Tattva significa, no sé, como nivel, calificación, determinación. Entonces es Achintya Veda Veda Tattva sería como la inconcebible unidad en la diversidad, el binomio. Es decir, están hablando de que el estado de unidad, el estado de perfección, el estado último de unión con Dios, es en realidad la conciencia de que soy eso a lo que me he unido y al mismo tiempo no. Y dicen y agregan, es inconcebible esto. O sea, no intentes entender cómo puede ser que seas uno, pero a la vez que te quede, ¿no?, tu propia vestigio de identidad, ¿no? Ya dijimos que la autorreflexión divina, reflexión de reflejarse, quiere, por los fines de la reflexión, de verse como en un espejo, quiere que haya seres para poder verse. Pero a su vez esos seres están dotados de la capax dei, de la voluntad de regresar a ser ese descanso de Dios. Y ese juego es eterno. Por eso Santa Teresita de Lisieux decía eso, que ella busca a Dios constantemente, pero aun si Él se esconde, ella no le preocupa, seguirá esperando que Él venga porque sabe que ese es su juego. Y eso es lo que hacen Radha y Krishna también cuando están en lo mejor de su danza rasa, de su baile erótico, y de repente Krishna se esconde y la deja a Radha sola, y Radha lo tiene que encontrar y se desespera. Y finalmente se vuelven a encontrar y están contentos. Es decir, este es el juego eterno de la vida. Pero no es lo mismo jugarlo desde el nivel mundano, donde uno no entiende ni jota de lo que está pasando y sufre mucho, o del nivel principiante, donde uno cree que empieza a saber, pero todavía está demasiado apegado a las cosas y le duele mucho cada vez que también queda desolado, o del nivel de avanzado, donde uno ya se dio cuenta que no pasaba por todo eso, pero tampoco sabe por dónde va, todavía no lo encontró a Krishna, Radha,
Y finalmente, en el nivel de unidad, ahí se vive diferente porque Radha sabe que Krishna la ama y que aunque desaparezca, va a regresar. Y es más, eso, dicen los textos hindúes, es lo que enardece su amor. ¿Qué pareja, si está pegada todo el tiempo, puede amarse con la misma intensidad que cuando ocurren pequeñas separaciones y vueltas a encontrar? En esas separaciones y regresos es donde se reaviva ahora una especie de deseo, un eros, pero un eros agapeado, digamos. Los cristianos le llaman el agapé, o ágape, no sé dónde va el acento, agapé, supongamos, al amor divino. Pero el amor divino necesita del eros también, necesita de un amor que te guste esa persona o que te quieras comprar esto. Ahora, ese agapé, ese eros tiene que estar al servicio de el agapé. Es decir, Radha no tiene que interesarse solamente en comprarse un vestido nuevo, tiene que interesarse por Krishna, por el amor divino, ¿no? Y ahí está la cosa, cuando el eros deja de ser un eros mundano, deja de ser un eros de principiante, deja hasta de ser un eros de avanzado y se vuelve el eros del que se unió. Pero una unión que sigue, recuerde, el binomio sigue estando ahí. O si uno quiere, la Trinidad, 3. Podría abrirlo infinitamente uno, pero es eso, para que haya juego tiene que haber movimiento. Bueno, hasta aquí vamos a ver. Aquí finaliza esta saga. Quizá le agreguemos un apéndice, no lo sé todavía, donde cite algunos textos directamente de San Juan de la Cruz para mostrar cómo él hablaba, cómo pensaba, cómo escribía. Lo que pasa que, claro, al ser escritos en una especie de español antiguo, castellano antiguo, no es nuestra manera de escribir actualmente, puede ser un poco difícil de seguirlo y va a requerir bastante como traducción de eso, ¿no? Aunque sea en castellano. Pero no lo descarto porque resulta muy interesante para que veamos cómo en estos místicos de Occidente y del cristianismo se dice lo mismo que dice un sufí, que dice un hindú o que dice un judío de la cábala hebrea. Lo mismo. Así que en ese sentido me parece muy interesante plantearlo. Vamos a ir a nuestra cortina de despedida y nos oímos, básicamente no nos vemos, en el próximo programa. Hasta la próxima. Ahí va. La espada de Damocles. Conduce Pablo Veloso. Y dado que la vida es un macabro juego, concebido por una mente perversa, únete a nosotros en nuestro próximo programa, cuando escuches las siguientes palabras. La espada de Damocles, la ficción más real que puedas concebir. Buena vida para todos, buena semana y... ¡Avanti, Damocleanos!